Kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Bienvenidos a nuestra cuarta edición. Hoy vamos a hablar de los eclipses. La semana pasada tuvimos un eclipse de luna con la luna llena en Libra que desarmó, dio cierre, finalizó toda una serie de posicionamientos vinculares. Esta semana que viene, el lunes precisamente, habrá un eclipse de Sol en el signo de Aries, con la luna nueva en Aries. Los eclipses tienen que ver con esta coincidencia entre la luna, la tierra y el sol en la misma línea. Cuando se produce un eclipse se da esta combinación, digamos, ¿no? Los tres astros están ubicados en la misma línea. Los eclipses se dan cuando hay luna nueva o cuando hay luna llena. Son los dos momentos. Durante el año normalmente tenemos dos temporadas de eclipses, que es cuando el Sol está en un signo y luego en su opuesto. En este caso, el Sol está en el signo de Aries y se abre la temporada de eclipses en donde tuvimos el de luna llena en Libra, el opuesto complementario de Aries, y ahora el de luna nueva en Aries. En ocasiones se dan tres, uno de luna, uno de Sol, otro de luna. A veces sucede que las dos lunas nuevas en dos signos diferentes son con eclipse en los dos casos. Y luego tenemos la siguiente temporada de eclipses que será más cuando el Sol esté en el signo de Libra. Ahí vamos a tener otros eclipses también durante este año. Este en particular, el del lunes que viene, trae toda una crisis en relación a cómo entendemos, componemos y vivimos nuestra identidad. Quién soy durante este eclipse va a estar en cuestionamiento, va a estar sobre la mesa, va a haber un signo de pregunta grande que se abre en relación a esto. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que define mi identidad? ¿Cuáles son los bordes que hacen que se termine lo que yo soy? ¿Hasta dónde llega lo que soy? ¿Y dónde empieza el otro? ¿Qué de lo que vivo, de lo que hago, de lo que siento es propio, está de la piel para adentro? ¿Y qué de lo que vivo y de lo que hago y de lo que siento es del otro? Algo de esa claridad en la definición, que quizás no se dé tanto en términos conceptuales o mentales o intelectuales, sino bien en el orden de la experiencia. Parte de las experiencias que pueden ayudarnos a deslindar una cosa de la otra tiene que ver con la experiencia del enojo. Pueden aparecer durante este eclipse enojos muy profundos que nos sean profundamente reveladores, que nos hagan dar cuenta de cosas que estaban allá en lo hondo de nuestro ser y que de pronto afloran con esta forma de enojos. Esto no quiere decir necesariamente que Roberto o Martita sean los verdaderos y verdaderas destinatarias de estos enojos. Perfectamente puede aparecer un enojo que se descargue contra alguien que no tiene nada que ver con la raíz de aquel enojo, pero sin embargo algo muy interesante va a estar aflorando. Eso interesante que aflora es a su vez crítico respecto de cómo construyo mi identidad. Estos enojos, dicho de otra forma, estos enojos sostenían un modo de ser en el mundo que cuando aparecen y cuando algo de ese enojo se transita, se cursa y se le da cierre, algo de ese modo de ser en el mundo ya no es más posible. Y necesitaremos inaugurar otros modos de ser en el mundo, que habitualmente traen más alivio, más bienestar, una sensación más agradable en el cuerpo, en lo que tejo vincularmente. Una de las grandes cosas entonces que van a cerrarse o que va a traer este eclipse como crisis tiene que ver con los enojos. Y en ocasiones puede darse exactamente lo contrario. ¿Qué sería lo contrario? Que una persona que, digo, porque algo del trabajo que estaba trayendo y que venía planteando tiene que ver con personas que por ahí tienen el enojo más o menos a la mano, pero que quizás no comprenden o no han logrado ver la profunda raíz de esos enojos. Me enojo con Roberto, con Martita, con Juancito, pero nunca termino de dar cuenta de por qué. ¿Qué es lo que me pasa ahí? ¿Qué es lo que se pone en juego ahí? Entonces este eclipse haría aflorar lo más profundo de esos enojos, la raíz de esos enojos. También podría pasar que aparezcan esos enojos profundos en personas que no suelen tener a la mano el enojo, que suelen reprimir sus enojos y que suelen ser más diplomáticas y complacientes. Y en este caso, el cambio en el modo de estar en el mundo va a ser mucho más significativo. El gran riesgo acá
es que aparezca una sobrerepresión de ese enojo, de esa furia, de ese malestar. No estoy recomendando que agarremos el enojo y se lo revolvemos por la cabeza al otro, sino más bien que justamente evitemos esto, pero no porque por una cuestión de civilidad, sino hacia el interior del proceso. La civilidad sí, está bien, la ética, claro, obvio, ¿no? Hacerle daño al otro no. Pero no lo digo por eso, no lo digo por una cuestión ética, sino más bien al contrario, porque la posibilidad de que ese enojo no termine en un gesto violento y disruptivo, que después suscite una serie de castigos y de culpas y de incomodidades, ¿cómo pude hacer eso? Sino que ese enojo tenga un encauce que permita algo un poco más constructivo. Sí, agarro y le golpeo algo, salgo a correr, le agarro con ese enojo y escribo una carta en donde le explico a la otra persona lo que sucedió, lo que pasó. Logro que ese enojo se transforme en un límite, logro que ese enojo se transforme en una propuesta, en un cambio real, sustancial, significativo para mi vida. Que algo de mi modo de ser en el mundo, vuelvo a esta fórmula, que algo de mi modo de ser en el mundo efectivamente se transforme. Si yo agarro mi enojo y se lo revoleo por la cabeza al otro, sigo en la misma posición, sigo en el mismo lugar. En ese sentido, digo, tratemos de evitarlo, no tanto por evitar lastimar al otro, sino por evitar que ese proceso se malogre, por decirlo de algún modo. Claro que no lastimar al otro es fundamental. Es interesante en el marco de este eclipse pensar en torno al nacimiento. Una particularidad de ese momento de nuestra vida en donde salimos al mundo, es que hacemos una enorme fuerza para poder salir. Hay durante el parto todo un momento en el cual se segrega mucha oxitocina, que va a estar tanto en la madre abriendo y ablandando, una hormona muy pisciana, muy ligada al amor, pero en la fase expulsiva hay un shot de adrenalina que permite que la madre tenga la fuerza para expulsar al bebé y que el bebé tenga la fuerza para salir. Esa hormona es una hormona que podemos ligar mucho con el signo de Aries. Y ahí está esa cabeza que se abre paso por el canal de parto para salir al mundo. Es interesante observar durante esta semana y la siguiente qué pasa con nuestra cabeza, si hay dolores de cabeza, si nos golpeamos la cabeza, esto, cosas que giren en torno a la cabeza y a los ojos, prestarles atención a esos síntomas que pueden aparecer o a cosas que nos puedan pasar en relación con la cabeza. Em, entonces vuelvo, esa fase expulsiva, ese momento de salida al mundo, es un momento tremendamente ariano en donde comienza básicamente el ciclo. Que es el comienzo del ciclo zodiacal se da con Aries, el comienzo del ciclo de la vida está emparentado con lo ariano. Y este eclipse que se da con el nodo y con el sol muy cerca de Quirón, trae en una gran medida la reelaboración de traumas, de heridas, de incomodidades ligadas a nuestro nacimiento. El contexto del nacimiento previo, la gestación, el contexto del nacimiento en sí, lo que pasa en los primeros días de vida, en muchas ocasiones generan memorias muy profundas en el cuerpo que se atesoran. Este eclipse va a estar removiendo esas memorias profundas. Podría decir incluso que arquetípicamente la herida quironiana es una herida que tiene que ver con el nacer. Nacer produce una herida quironiana. Podría decir que la herida quironiana es una herida de amputación. Siempre, sea donde sea que esté Quirón en nuestra carta, la sensación va a ser que algo nos sacaron, que algo no tenemos. No tengo, no sé, tengo Quirón en Géminis o en la casa 3, no tengo la capacidad de hablar o de entender. Tengo Quirón en 7, no tengo la capacidad de ser reconocida, de ser mirada como alguien bello. O esto, mis parejas siempre son fallidas, ¿no? Hay algo que me es retirado todo el tiempo o que nunca llego a poder tener, porque me fue retirado. La herida de Quirón entonces, como una herida de amputación, hunde sus raíces en ese primer momento en donde al cortar el cordón nos amputan a una madre, nos amputan esa totalidad de la cual emergemos, ¿no? Nos amputan el mar del cual provenimos.
Entonces, en este eclipse, en donde tenemos al Sol y al nodo en conjunción con Quirón, va a estar muy presente la tramitación de esta herida quironiana propia del nacimiento, de lo que pudo haber pasado, de lo doloroso que pudo haber sido, de lo traumático que pudo haber sido ese pasaje por la vida, esa entrada a la vida que implica nuestro nacimiento. En muchas ocasiones, el nacimiento, mi generación, eso, alrededor de los 40, 30, ya empieza a ser mucho más sistemático, incluso hasta los 50, es mucho más frecuente encontrarnos con partos hospitalarios en el contexto de mucha agresividad, ¿no? La violencia obstétrica como una marca muy fuerte para nuestras generaciones. Yo creo que sí, hasta personas por ahí de 60 años es un poquito más frecuente encontrarse con que nacieron en su casa. Y ahora de nuevo, las nuevas generaciones es más frecuente el parto en casa o el parto respetado. Y es una de las cosas que van a traer un montón de marcas, ¿no? Una persona que nace con forceps, nacen y le pegan, nacen y vacunas y no sé qué, y lo pesan y no sé cuánto. Bueno, algo de eso queda guardado en un lugar muy particular del cuerpo, del inconsciente corporal, del inconsciente físico. Solemos asociar mucho el inconsciente a lo mental, como si fueran regiones del cerebro que no están accesibles conscientemente. Pero el inconsciente se desparrama por todo el cuerpo. Podríamos pensar el tejido de la fascia, un tejido que recubre todo el cuerpo, como ese tejido que representa físicamente lo inconsciente. No quiero decir que no esté en lo cerebral o en ese lugar de lo mental o de lo simbólico. Está ahí, sin dudas. Pero a su vez también hay una capa del inconsciente que está muy ligada con lo físico. Y es en esa capa de lo inconsciente en donde se guardan las experiencias fuertes en relación al nacimiento. Estas experiencias, lo mismo por ejemplo el nacer por cesárea, van a marcar un montón nuestro modo de irrumpir en las diferentes escenas a lo largo de la vida. ¿Qué quiere decir? De algún modo, la forma en la que nacemos va a estar ligada con nuestro Marte natal, va a estar ligada con lo que pasa en Aries en nuestra carta y va a estar ligada a su vez con los acontecimientos concretos de nuestro nacimiento. Entre toda esta combinación va a armarse un poco nuestro modo de irrumpir en la vida, de abrirnos paso, de inaugurar un nuevo lugar. Este eclipse trabaja con eso, trabaja con la posibilidad de abrirnos paso, de salir, de emerger, de expresar, de exteriorizar, de sacar afuera. Se dice que el Sol, cuando está en el signo de Aries, está exaltado. ¿Esto qué quiere decir? Que la función solar se ve mm, realzada, ¿no? Es como si tuviera el volumen levantado. El Sol, entonces, exaltado en el signo de Aries, está siendo parte fundamental de este eclipse de luna nueva en Aries. Esa exaltación del Sol en el signo de Aries lo que trae es la gran potencia y una enorme crisis, que puede ser enorme dependiendo un poco de nuestro punto de partida, ¿no? Pero que en muchas ocasiones va a traer algo enormemente crítico en relación a esta necesidad enorme de salir. La crisis puede aparecer en muchos casos como un refuerzo de los mecanismos represivos con los que sobreinhibimos y reprimimos de más nuestra aparición en el mundo, nuestra expresividad, nuestra alegría. Y también puede aparecer esa crisis como no soporto más y exploto por cualquier cosa, ¿no? Completamente fuera de lugar. Y acá retomamos esto que hablaba al principio en relación a los enojos. La fuerza salvaje del animal que somos está ahí esperando lugares para poder ser desplegada. Este eclipse nos recuerda la necesidad de poder tomar esa fuerza salvaje y habilitarle diferentes lugares que permitan una salud corporal y física, una salud también emocional y anímica. En la medida en la que yo no logro congraciarme con esa potencia salvaje que habita en mí, hay algo de una sobrerepresión que tiende a la melancolía. En cierta relación más o menos armónica con esa fuerza salvaje, salvaje no quiere decir violenta y destructiva, ¿eh? Salvaje solo quiere decir esa fuerza que de algún modo me atraviesa, me toma, con más o menos gracia, con más o menos entrega, con más o menos potencia, me atraviesa, me toma. Entonces, congraciarme con esa fuerza que es capaz de tomarme y llevarme a hacer diferentes cosas
Y esa fuerza puede tomarme y llevarme a pintar un cuadro, ¿eh? Tampoco hay una linealidad acá. ¿Cuál es el destino de esa potencia? ¿Cuál es el destino de esa intensidad salvaje y animal? Lo que sí es cierto es que en la medida en la que esta fuerza salvaje y animal no tiene destino, tiendo a la melancolía. Sería esa polaridad, agresividad, melancolía o fuerza, fuerza, tristeza. En la medida en la que tengo una habilitación para esa potencia que yace en mí, que me es propia y a la vez excesiva, en la medida en la que esta fuerza tiene una salida hacia afuera, aparece lo creativo, lo potente. Cuando esa fuerza no tiene ningún cauce de salida, se vuelca hacia adentro, autodestruyéndonos y conduciéndonos a la melancolía. Este eclipse va a desbaratar un poco las estrategias con las que hasta ahora gestionamos esa fuerza animal y salvaje que yace dentro nuestro. Darnos la posibilidad de crear nuevos modos de desplegar esa potencia es algo que nos regala este eclipse. Otra cosa que sucede esta semana es que Mercurio comienza a retrogradar en el signo de Aries. Esta retrogradación va a darse justamente en el signo en el que se va a producir el eclipse, en el que está Quirón, en el que está el nodo norte. Y va a llevarnos a reelaborar los conceptos, las ideas, las definiciones que tenemos en relación a la agresividad, a la violencia, a la fuerza, en relación a lo masculino. Hasta dónde nos permitimos la apropiación de esa potencia agresiva, de esa potencia constructiva, de esa potencia creativa en nuestra propia vida, en el nivel de la concepción. Mercurio tiene que ver con esto, con las ideas, con los pensamientos, con la forma de pensar las cosas. Si yo nombro a un árbol como árbol, lo que pasa con ese árbol es diferente que si lo nombro tree o si lo nombro en otro idioma, en otra lengua. ¿A qué nube de significados alude árbol? Si ese árbol es nombrado como leña o como paisaje, mi modo de llegar a ese árbol es diferente. Cuando Mercurio retrograda, nos permite reelaborar esto, los nombres que les damos a las cosas. Y las cosas son también nuestro modo de nombrarlos, nuestro modo de volverlas parte de nuestro universo humano. El universo humano es simbólico y en la medida en la que tomamos algo de esto que hay afuera simbolizándolo, lo convertimos en algo de naturaleza propiamente humana. Esta función es fundamental en Mercurio. Cuando retrograda, revisamos un poco esto, ¿no? ¿Cómo se produce este proceso de construcción de una realidad propiamente humana a partir de la incorporación conceptual de esto que está afuera? Piensen a Mercurio como este dios que circula entre las distintas capitas, ¿no? Comunica a los dioses con los mortales, entra en el inframundo, va, saluda a Hades en el inframundo y después vuelve a la superficie y después vuelve al Olimpo. Es un dios que justamente atraviesa mundos. Y la función de Mercurio tiene que ver con eso, con ligar lo que no es simbólico con lo que sí lo es, lo que no es humano con lo que sí lo es. Este lugar en donde hay muchos recursos con este lugar en donde hay pocos, ¿no? Acá hay mucho algodón, acá hay poco algodón, compro algodón, vendo algodón. Esa es la función de Mercurio, esa es su gracia. Y cuando retrograda, vamos a sentir el efecto de el ralentizamiento de todos aquellos procesos que cuando está directo favorece y entonces salen bien y qué lindo todo y vamos y adelante y arriba. Pero cuando retrograda nos va a llevar a revisar, corregir y reparar un montón de cosas que son necesarias para que ese movimiento dinámico y virtuoso de la circulación se pueda dar no solo con mayor eficiencia, no solo con mayor precisión, sino también con mayor ubicuidad. ¿Qué quiere decir? Si yo voy muy rápido en la dirección equivocada, bueno, voy a perder muchísimo más tiempo. Entonces, Mercurio retrogradando nos invita a revisar cuál es la dirección correcta. Y en este caso va a tener mucho que ver con revisar las palabras con las que nombro, con las que interpreto, con las que designo mi propia fuerza, mi propia potencia, mi propia personalidad. ¿Qué nombres tengo para mí? ¿Con qué nombres me ligo con el mundo? ¿Qué palabras me permiten decir acá estoy? ¿Cuándo me permito irrumpir, hablar, nombrar, decir? ¿Y diciendo qué? ¿Diciendo cualquier cosa? ¿Diciendo lo que el otro quiere escuchar? Mercurio retrogradando en Aries nos invita a revisar los discursos habituales, cotidianos,
que nos atraviesan y que nos definen, y revisar desde ahí cuáles de esos discursos expresan algo que realmente es genuinamente propio y cuáles de esos discursos están acomodándose a lo que creemos que los demás necesitan. En el marco de este eclipse que se dé con Mercurio en Aries y con Mercurio retrogradando, invita mucho a una revisión de narrativas individuales y sociales sobre lo masculino. ¿Cuánto me permito habitar en mi cuerpo, ya sea un cuerpo de mujer, un cuerpo de varón, un cuerpo trans? ¿Cuánto me permito habitar en mi cuerpo esa potencia de lo agresivo? Este eclipse de Sol, Mercurio retrogradando en Aries, se da en el marco de que Neptuno está a punto de ingresar en Aries, lo va a hacer más a fin de año. En ese movimiento hay toda una reelaboración, ahora, mucho más social, política, cultural y epocal de la relación con la agresividad, con la fuerza y con la violencia. Este eclipse, con Mercurio retrogradando aquí, es un poco la antesala de ese gran proceso. Gracias por su sintonía. Un placer volvernos a encontrar por aquí. Nos vemos la semana que viene. Gracias por compartir, por comentar, por ayudar a agitar un poco el algoritmo para que más personas accedan a esta información. Pueden seguirnos en nuestras redes, @Espacio Interior Astrología, tanto en Instagram como en Facebook. Yo soy Sebastián Bru.